tercera ola que estaríamos ya atravesando en la República Argentina, la variante Omicron, que viene aparentemente a desplazar a la variante Delta, y los cambios que se están generando precisamente a partir de esta nueva situación. Para hablar de esto, estamos con Nora Bar. ¿Cómo estás, Nora? ¿Cómo estás, Vero? ¿Cómo estamos? ¿En qué instancia estamos? Muy bien, digamos, muy bien. Estamos viendo cómo va cambiando todo el panorama. Incluso íbamos a tener un invitado hoy. Exacto. Ernesto Resnick, que le mandamos un gran abrazo porque está confinado. Bueno, ese es un dato, estrecho. ¿no? Bueno, le mandamos un abrazo fuerte, lo esperábamos aquí en la televisión pública, pero es cierto que todos tenemos algún conocido o que es positivo de COVID o que fueron o que están aislados. Digo, ¿esto tiene que ver con este pico de contagios? Bueno, sí, realmente hay un chiste en Córdoba que dice: o sos positivo o sos contacto estrecho, porque la explosión de casos Exacto. fue enorme. Vos acabas de mencionarlo recién, 4.000 casos, 4.005 en la ciudad de Buenos Aires, más de 5.500 en Córdoba, récords históricos, una explosión de casos enormes. En Córdoba se sabe que el 80% más o menos de las muestras secuenciadas se deben a Omicron. En la ciudad de Buenos Aires se está estudiando, el Malbrán está estudiando porque resulta sugestivo que no haya todavía declarado la circulación comunitaria de Omicron también aquí en Buenos Aires, pero todo permite inferir que debe estar circulando. Hoy hay una reunión muy importante, la ministra de Salud con expertos de todo el país. Exacto. Y se empezarían a evaluar estas alternativas. Digo, en principio eso, declarar que ya hay circulación comunitaria de esta nueva variante. Claro, todo eso se está estudiando, el Instituto Malbrán está estudiando, secuenciando muestras. Muchos piensan, bueno, no hay problema porque total la mayoría de los casos son leves, pero yo me traje algunos números anotados. En realidad están subiendo las terapias intensivas, por ejemplo, en Córdoba. El 7 de diciembre había 25 personas internadas en terapia intensiva y ayer 27, 121. O sea, lentamente, por el enorme número de casos que se van sumando, y va a haber una parte que, aunque sea menor en proporción, va a haber hospitalizados y algunos harán un cuadro un poco más grave. También hay que decir que muchos, o por lo menos los datos que estaban circulando, es que muchas de estas hospitalizaciones e inclusive las muertes estaban vinculadas con gente que no completó el esquema de vacunación o que directamente no se vacunó. Claro, eso es muy importante. Ya no es la misma situación que teníamos en 2020, porque tenemos una gran proporción de la población vacunada. Incluso estaba mirando los últimos datos de vacunación ya con refuerzo. En mayores de 80 es como el 43%. O sea, por suerte, una gran parte de la población, todos los que pueden, están concurriendo a vacunarse y a complementar el esquema primario. Y para ajustar justamente las indicaciones a esta nueva realidad de explosión de casos, pero con menos hospitalizaciones, menos cuadros graves, se están introduciendo algunas modificaciones en las indicaciones que se dan desde los ministerios de salud, ¿no? La primera es, que se hizo conocer hace un par de días, se adelanta la vacunación de refuerzo para mayores de 60 y personal de salud. 4 meses entre la última dosis. Exacto, se había rebajado a 5 y ahora es a 4 meses. Bien. Varias provincias ya lo hacen incluso sin turno. Aquí en la ciudad de Buenos Aires hay que esperar ser convocados, pero mayores de 60 con 4 meses de aplicada la segunda dosis pueden ya recibir la dosis de refuerzo. Viste que hay una diferencia entre tercera dosis y dosis de refuerzo. Pero también se están estudiando otras dos medidas que son importantes. Una tiene que ver con reducir la cantidad de días de aislamiento. ¿Esto porque ya en Estados Unidos se sugiere que en vez de 7 o 10 días de aislamiento sean 5? Exacto. Ayer el CDC, los Centros de Control Epidemiológico de los Estados Unidos, dieron a conocer las nuevas indicaciones que rebajan de 10 días de aislamiento a 5, entre otras cosas porque ya hace bastante que se están sumando evidencias de que el momento en que más transmite el virus una persona es 2 días antes de tener síntomas. Ajá, bien. De todas maneras, esto no es algo que si no es una regla algún riesgo, porque
La mayoría de las personas van a dejar de transmitir en esos 5 días, pero habrá una proporción de personas que tal vez sigan transmitiéndolo. El problema es que es tal la cantidad de contagios y de contactos estrechos que los países en este momento están teniendo que administrar cómo manejan estos casos que muchas veces son leves, para no producir quebrantos en toda la cadena de producción. Los hospitales, claro, por ejemplo, que tienen a gran parte de su personal aislados. Bueno, ahora hay un fenómeno también que se está dando, que contrasta con lo que fue la primera etapa, si se quiere, de la pandemia, que es que están colapsando los sistemas primarios de atención de la salud. En la primera etapa de la pandemia eran las terapias intensivas y todos mirábamos las terapias intensivas. Hoy pareciera que los ministros de salud, las autoridades, están mirando los servicios de atención primaria. Exacto, y por eso vemos esas colas de testeo, que también son un riesgo, porque si hay 5 horas de cola, con muchísimas personas allí, primero someterse a altísimas temperaturas, como estamos registrando estos días y están pronosticadas para los próximos días, pero además, bueno, entre todas esas personas, que son miles, tal vez habrá algunos que estén realmente contagiados, y es también un foco de transmisión, o sea que hay que valorar el riesgo y el beneficio de tener a tantas personas juntas en un lugar. Entonces, las recomendaciones son para quienes tengan síntomas, directamente que se aíslen. Síntoma y contacto estrecho, aislarse. Aislarse. ¿Sería la solución el autotest que ya se está hablando y se dice que pronto lo podríamos tener en las farmacias? Bueno, sería en principio una medida muy práctica para evitar esta saturación de los centros de testeos, porque no solo evitaría la aglomeración de personas, sino que además tenés el resultado instantáneamente, ¿no? O sea que de alguna manera ya lo están estudiando, la ANMAT lo está evaluando, y si hubiera un veredicto favorable, porque muchos de ellos no se probaron con la variante Omicron, entonces hay que verlo. Sería un riesgo que no funcionara. Pero claro, porque uno pensaría, bueno, tengo negativo, sigo juntándome con gente y seguiría transmitiendo el virus, pero en principio es una medida que muchos países, no solo acá, sino muchos países ya la aprobaron, y ahora se está evaluando la posibilidad de aprobarlo acá, porque ayudaría a evitar estos cuellos de botella y tendríamos el resultado para que la persona que sospecha que puede tener COVID no siga transmitiéndolo al resto de la comunidad. Gracias, Nora. Para nada. Nosotros seguimos con más información hasta la 1:30 del mediodía.